Domingo de Ramos, la entrada triunfal. Hoy veremos lo que estaba celebrando durante la semana de celebración, la Pascua. Y repito, todos los domingos tras domingo, usted dirá, la palabra de Dios es increíble, pero antes porque hay un mapa que nos está dejando saber lo que iba a ocurrir, lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir. Por eso le pongo el GPS, ¿verdad? Gran plan del Señor. Entonces, básicamente, este domingo que están celebrando la entrada triunfal es la celebración de la Pascua, donde entonces el pueblo de Israel se acordaba y traía memoria del sacrificio que había ocurrido en cuando estaban esclavos en Egipto, donde entonces él les dijo básicamente la última plaga, y recuerden que las 10 plagas que ocurrieron eran los 10 dioses de los egipcios. Por eso el último Dios, que era el número 10, era el hijo de quien, del faraón, que básicamente los faraones tenían como quién, como dioses. Dios permitió eso como para dejarles saber, he crushed, básicamente, cada uno de los dioses que tenía el pueblo de Egipto. Pero noten esto bien interesante porque, y no es casualidad, es casi, yo digo, increíble, pero no debe ser increíble. Es exactamente cuando Jesús viene y está entrando, ¿qué? A Jerusalén. Están trayendo básicamente el domingo ese que él entra, traían los corderos para hacer ¿qué? Sacrificados esa semana para recordatorio de lo que ocurrió a la Pascua. Básicamente cuando fueron liberados, Éxodo 12, si no me equivoco, cuando fueron liberados, donde decía entonces que mataran un cordero, un cordero, y pusieran en la puerta de sus casas al pueblo de Israel la sangre del cordero. Para cuando pasaba el espíritu de la muerte, entonces el hijo mayor no sufriera ¿qué? Muerte. Por eso todos los que murieron fueron hijos de ¿quién? De los egipcios, incluyendo al hijo de ¿qué? Del faraón, el mini Dios, si podemos decir así, lo que quieren que era como un Dios, que es bien importante, porque a la conclusión vamos a ver básicamente la tipología cumplida, ¿quién? En Cristo Jesús. Hay 3 puntos que quiero traer, y primeramente la profecía y las acciones. Primero, Jesús envía 2 de sus discípulos a buscar el asno o el burro y su cría. Es un send his 2 disciples to seek the donkey. Y dice, Jesús envió 2 de sus discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atado y a un pollino con ella. Desatadlo y traédmelos. Y si alguien os dijera algo, es decir, el Señor los necesita, y luego se los envía. Muchos especulan que era Juan y Pedro, la Biblia exactamente no dice quiénes eran. Pero este mandato sencillo revela la soberanía de ¿quién? Soberanía de Dios. Yo no sé ustedes, pero de momento alguien va a intervenir y dice, Hernando, hazme un favor, ve a la calle tal, y busca el Lexus que está parqueado, y dile que el Señor, ¿qué? Lo necesita, y Él se lo va a ¿qué? A devolver, ¿Me están siguiendo? Porque básicamente, ¿cómo Jesús sabía? Esta familia sí toma. Y yo sé que a lo mejor Nando no es un buen ejemplo. Dice, no, yo no entrego a Nando ni un carro ni una bicicleta. No es que tenga cara de malandro, ¿verdad? Pero síganme aquí. Básicamente eso es lo que está ocurriendo aquí. Porque a veces leemos la Biblia, pero no pensamos en el momento realmente en la soberanía de ¿quién? De Dios. Que cuando Dios nos manda tan siquiera a dar un paso que no hace ¿qué? Sentido, lo vemos como algo secundario, aún es para cumplir una de las profecías que estaba ¿dónde? En el Antiguo ¿qué? Testamento, a lo mejor 2 de los discípulos, y yo digo, ¿por qué no manda fulanito? ¿Y por qué me manda ahí? Yo puedo hacer cosas mejores que ir a buscar que un burro. Pero eso es lo que Dios usa. Dios aún nos utiliza a nosotros para cumplir ¿qué? Su plan ¿qué? En nuestras vidas. Y el propósito que Él tiene ¿para qué? Para nuestra vida. Entonces Él quiere incluirnos a nosotros en sus planes. Porque miren lo que ocurre, cumplimiento de la profecía. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal ¿de qué? De carga. El pueblo está respondiendo a la profecía que había sido escrito en Zacarías. En los días de Jesús
Si tú venías en un caballo como rey, era símbolo de ¿qué? De guerra. Era símbolo de guerra, no era símbolo de paz. Pero cuando un rey venía en un asno, era una misión de ¿qué? De paz. De paz. Y ellos parece que aún entendiendo supuestamente lo que esto supuestamente significaba, no vieron el contexto en sí, porque ellos vieron a Jesús o querían ver a Jesús como un rey que venía en guerra porque esperaban la libertad de ¿qué? De que fueran liberados del imperio ¿qué? Romano. ¿Ok? Del imperio romano. Por lo cual los que estaban exaltando que llegó ¿qué? El rey. Llegó nuestro rey y lo que sucede hoy día es exactamente lo que sucede hoy día en nuestro mundo. Estamos esperando a alguien que nos libere ¿de qué? De nuestro gobierno, de las leyes. Y Jesús vino en una misión ¿de qué? De paz. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como qué. No como el mundo la da. Él no vino en forma de guerra, ¿ok? No estoy hablando en contra de la guerra. Tampoco estoy hablando a favor de la guerra, simplemente, él siempre tiene una misión que de paz, para traer paz entre nosotros ¿qué? Y Dios, porque entre nosotros, el mundo y Dios, no hay paz por nuestro ¿qué? Por nuestro pecado. Por nuestro pecado, porque nacemos ¿qué? Pecadores. Mi hijo me envía un video cuando dice, la verdad que las cosas están bien mal. Alguien comentando de lo que estaba ocurriendo. Las cosas se han puesto peor. No, desde el comienzo estaban ¿qué? Mal. Desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios. Noten esto, el primer ser humano creado vino a ser que el primer ¿qué? Criminal, asesino. O sea, 25% del mundo eran ¿qué? Un criminal. O sea, si tú conocías a Caín, tenías 66% de que él te fuera a matar. No era suficiente el mundo grande, si either you or I, como quien dice. ¿Por qué decimos esto? Porque vemos las cosas que están supuestamente como empeorando, empeorando y empeorando, pero realmente desde el ¿qué? Desde el comienzo. Entonces, nuestro problema no es político, porque Caín y Abel no tenían problemas ¿qué? Políticos, ni económicos, ni sociales. Tenían todo el mundo ¿qué? Para ellos un mundo ¿qué? Perfecto, pero el problema es que es nuestro ¿qué? Nuestro pecado. Es nuestro pecado. Y esa es la razón por la cual que Él vino para traer verdadera paz, pero paz interna. Noten esto. Ese mismo grupo que estaba Hosana, sálvanos, es el mismo grupo que la semana después estaba diciendo ¿qué? Crucifícale. Yo me pongo a meditar en eso porque es como, Señor, ilústrame, es como si ustedes estuvieran a mí diciendo, amén, amén, alzando la mano, Pastor Eloy, y esto y lo otro. Y el domingo que viene, bótenlo, sáquenlo de aquí, crucifíquenlo. ¿Me están siguiendo? Y eso no es nada comparado, porque yo soy imperfecto, pero están hablando ¿de quién? De Cristo mismo, de Cristo mismo. So, Jesús se monta en el burro y se diría que a Jerusalén. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre él sus mantos y se sentó encima de ellos. Primero, no sé si usted sabe un poco de animales, ¿ok? Eso es un ¿qué? Es un milagro, nada más, pero no nos sorprende, ¿verdad? Porque es Jesús que se está ¿qué? Montando básicamente. Pero un asno que nadie se ha montado anteriormente es un animal ¿qué? Salvaje. Salvaje. Pero sabemos quién se estaba montando en el qué. En el pollino. Porque este pollino, la razón porque nunca había sido usado, era porque tenía un propósito específico. En sí era un pollino sagrado, separado, para cumplir ¿qué? ¿Qué? Una profecía. Exactamente. Para eso. ¿Por qué cuando usa la palabra aquel que le ha entregado su vida a Cristo, santo, no es porque es perfecto, sino porque le entregaste tu vida a Cristo? Él te ha separado con un propósito. ¿Sabe cuál es el propósito? Exaltar y llevar el nombre de quién? De Cristo. Tu trabajo, ¿ok? Y el del burro o el del asno sigue siendo ¿qué? El mismo. Mira a tu persona que está al lado y dile, no digas que en tu burro tú estás para llevar a Cristo, no le digas así, ¿verdad? Pero dile, ¿para qué tú estás? ¿Para exaltar el nombre de quién? Díselo al que está al lado, no le digas burro, por favor, ni eso.
Yo vi varios de ustedes que como que estaban listos para decirle eso. No, tranquilo. Porque realmente es el trabajo nuestro exaltar ¿a quién? A Dios. Es el único propósito por el cual Él nos salvó. No te salvó para llevarnos ¿a dónde? Al cielo, ni sentarnos los domingos ¿dónde? En la iglesia, o en el templo, o en la silla. Sino para exaltar ¿qué? Su nombre. Y aún a veces tomamos ¿qué? Orgullo de algo que Dios haga a través de nosotros. Hay que tener cuidado. Me acuerdo cuando cogí hace muchos años, bueno, no realmente tantos años, hace como 100 años atrás, que dijeron, ten cuidado cuando alguien te diga buen mensaje. Dile, está bien, el diablo ya me lo dijo. ¿Y por qué digo esto? Porque se puede, ¿qué? Se te sube de momento, ¿qué? A la cabeza. Y empiezas a como, wow, mira cómo Dios me usa. You're just a donkey. Somos simplemente utensilios que si realmente pensamos, venimos ¿de dónde? Del polvo nosotros. Pues yo me imagino, siempre he dicho esto, me imagino que ¿cómo debería sentirse el burro? Imagínense. Está pasando por ahí el burro, va, creyéndose algo, porque el burro primeramente tiene algo que nosotros no tenemos, que es intelecto, ¿cierto o no es cierto? Bueno, que teníamos, porque hoy en día ya el intelecto de la sociedad no se ha perdido, vamos por sentimientos. Y la única diferencia entre nosotros y un animal es el intelecto, el pensamiento. Pero entonces realmente él pensaba que la gloria, me imagino, era ¿para quién? Para él. Pero realmente ¿para quién? Para Cristo, y de igual manera que para nosotros es exaltar el nombre ¿qué? De Dios. Por eso cuando hablé en las últimas 2 semanas con referente a mayordomía, nuestro tiempo y nuestros tesoros, es simplemente para glorificarlo a Él. Son nuestro dinero, nuestros tesoros, nuestro tiempo y nuestros talentos es para que Él sea exaltado, no para que tú vivas mejor. Hello. Puede decir amén si lo cree. ¿Me están entendiendo? Es para que Él sea exaltado. Él te salvó para que Él sea glorificado y se ha llevado al mundo entero. Y como dije, no hay nada malo con que Dios nos bendice y nos sobrebendice. Simplemente que nos encontramos nosotros y actuamos casi igual que el grupo que lo recibió. Miren cómo fue el pueblo y su reacción. La multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y la tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y los que iban aclamando diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Muchos habían llegado porque unos días antes había resucitado a Lázaro. Y eso se regó. Estaba en TikTok, Twitter, Facebook, por todas partes. Y el pueblo estaba buscando a quién. ¿Quién es este Jesús? Pero aún todavía vienen por quién. Por los panes y los peces. ¿Por qué? Por los milagros. Por eso a veces hay que tener cuidado porque muchas de la iglesia, aun cuando cantan himnos que son difíciles para nosotros. Bendíceme, ayúdame, sálvame. Y no nada con eso, pero no se enfocan en quién. Venimos a glorificar a Cristo. Y a Él solamente. Porque ya somos más que bendecidos. Ya dice ¿qué? El Señor. Lo que pasa es que a veces no contamos nuestras bendiciones. Si tú le entregaste tu vida a Cristo, tú has sido más que ¿qué? Que bendecido. Tú no tienes que buscar su bendición. Ya tú eres bendecido. Lo que tienes que hacer es vivir en su bendición. Y la razón por qué a veces no nos sentimos bendecidos es porque estamos buscando las cosas que este mundo ofrece para tratar de llenar el vacío que hay en nuestra vida, que solamente Cristo lo puede llenar. Y exactamente está lo que la multitud estaba ¿qué? Queriendo básicamente. Por eso, una semana más tarde, escogieron a Barrabás. Porque en Barrabás vieron algo que dice, este por lo menos está peleando ¿contra qué? Contra el gobierno. Este me puede conseguir mi residencia. Este me puede conseguir mi green card. Este me puede conseguir mi trabajo. ¿Me están siguiendo? Si tú estás en Cristo, tú tienes todo lo que tú necesitas ya. Si Él quiere, Él es el que va a proveer. Su situación espiritual no está basada ni en tu estatus social, ni en tu estatus político, sino en Cristo Jesús. Si no actuamos igualmente que el pueblo. Este es el profeta de Nazaret.
pero realmente no entendía realmente que era un profeta, porque lo vieron como un profeta, ¿como qué? Como un mensajero de Dios. Otros decían, oye, este es el Hijo de Dios. Y lo que sucede es cuando hablamos de profecía, es lo que se llama profecías inauguradas. En otras palabras, se llama una media profecía. Por lo cual hoy día los judíos no creen en Jesús como el Mesías, es porque Él cumplió parte de la profecía, no ha cumplido toda la profecía. Pero en vez de enfocarse en la que no ha cumplido, tenían que enfocarse en las que en las que Él cumplió. En Isaías nada más hay como 300 profecías que Cristo había cumplido. Lo que sucede es que Él venía supuestamente de una profecía que Él no ha cumplido cuando Él viene a reinar en la tierra, en Jerusalén. Pero no era el tiempo todavía. Por eso Él vino que en un burro. Pero Apocalipsis dice que viene en un ¿qué? En un caballo ¿qué? Blanco. So He's coming to cut heads. ¿Ok? Y Él espera su tiempo. Porque yo soy Jesús cuando resucito. Domingo. Domingo en la tarde estoy en la casa de Pilato. Oh, y no llego a la noche y estoy en la casa de ¿quién? De Caifás. ¿Vengo a buscar venganza? No. Él no viene a buscar venganza, Él vino a revelarse para que entendiéramos que su resurrección, que vamos a estar hablando el domingo que viene, fue real porque por 40 días estuvo ¿qué? Entre nosotros, entre el pueblo. Es que no entendieron. La gente como empezó a tratar de entender quién era Jesús, pero no comprendieron plenamente su verdadera ¿qué? Naturaleza como hijo de Dios y lo que vino a hacer. Por eso muchos dicen, yo antes era cristiano. No. Esa es la estupidez más grande que alguien puede decir. Tú no puedes ser anticristiano, tú eres cristiano y siempre vas a ser cristiano. Si realmente eres cristiano. ¿Ok? Eso es como alguien dice, yo antes era colombiano. Tú siempre vas a ser colombiano. Si naciste en Colombia, tus padres son colombianos, tú te puedes ser americano, tú te puedes poner los ojos azules, tú te puedes pintar el pelo hasta de rubio. You're Colombian. Sorry, excuse me. No lo digo de una forma mala, ¿verdad? Así que, just saying. ¿Me están siguiendo? Cuando tú naciste de nuevo, tú entendiste que eres una nueva criatura, por lo cual tu forma de pensar empieza a cambiar. Y cuando veas tu sufrimiento y cómo Dios no te respondió a ciertas cosas que tú querías, tú miras a la cruz porque Él tiene un propósito más grande que tu propósito. Porque Él no te salvó para cumplir tus propósitos y tus planes. Él te salvó para cumplir sus propósitos y sus planes. Entonces, tercero, el otro grupo, cómo su pueblo reaccionó, y tenemos el grupo de los fariseos y los sacerdotes que se oponen ¿a quién? A Jesús dice, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Oye lo que dicen estos. Marcos 11, 18 dice, y lo oyeron los escribas, los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle. Este es el pueblo de Dios, by the way. Estos son los religiosos. Los líderes, los sacerdotes, los pastores del templo, supuestamente, tratando de qué. ¿Cómo vamos a matar a este? Pero le tenían miedo. Pues por cuanto todo el pueblo estaba ¿qué? Admirado de quién. Oiga esto, de su doctrina, de su palabra. Porque él cuando hablaba la palabra de quién. De Dios. ¿Y la doctrina qué? De Dios. Entonces, ¿por qué este conflicto con los fariseos? ¿Por qué ese odio querer matarlo primero? Porque era una amenaza a su autoridad. ¿Por qué? Porque ellos cuestionaban la interpretación de la ley judía y la autoridad de quién, de los fariseos. Aún hoy en día los practican los judaizantes, que lo que hicieron fue, le entregaron su vida a Cristo, pero realmente han seguido las leyes de los que, esos judaizantes, porque Cristo no es suficiente. Él vino a exponerlos. Por ejemplo, el sábado no fue hecho ¿para qué? Para el hombre fue hecho para el sábado. Entonces ellos han convertido estas leyes como que estas leyes nos llevan a Cristo, cuando realmente las leyes fueron escritas para llevarnos a Cristo, no a Dios por seguir que en obediencia, porque todos hemos ¿qué? Fallado. Y caemos que corto, es imposible para nosotros cumplir ¿qué? La ley es imposible. Es más, tenemos competencia. ¿Amarás a Dios con qué? Es el primer mandamiento. No tengo que entrar ni en los otros días. ¿Con todo qué? Alma, mente, ¿verdad? CAM, así me lo aprendí. CAM, corazón, alma y mente. ¿Cuál es nuestra primera competencia en amar a Dios? ¿Alguien me puede decir? ¿Quién?
El yo. El yo es lo primero. Y a veces puede ser la familia o el trabajo, etc. Cualquier cosa que se ponga antes que Dios es un Dios falso. Es un Dios falso. Y segundo, critica la hipocresía, porque él denuncia la hipocresía y la corrupción ¿de quién? De los fariseos. Tercero, porque rechazó el mensaje de ellos, porque no entendieron que él, y una pregunta, si usted ha estudiado alguna vez con los testigos de Jehová, hágale esta pregunta: ¿por qué crucificaron a Cristo? Es bien sencillo. Porque Jesús decía ¿qué? ¿Que él era qué? Que él era Dios. I mean, right there, ahí está la prueba. Él decía que él era ¿qué? Dios. ¿Cuántos dioses hay, dice la Biblia? Uno. Pero entonces, ¿cómo Jesús dice que es Dios y Dios es Dios y su Espíritu Santo? Bien sencillo, solamente hay un Dios. Yo no tengo que explicar lo otro, y simplemente que Jesús dice que era Dios, y aún hace la pregunta y le contesta el mismo Tomás, cuando Tomás le dice, enséñanos a quién. Al Padre. ¿Y qué le dice Jesús? Le enseñó un Polaroid. Le puso en Instagram, ok, tú me has visto a mí, tú has visto a quién. Mira la foto, porque ese es Dios en carne. Y bueno, no era rubio ni de ojos azules. No era Brad Pitt. ¿Ok? Lo más seguro, triñito como nosotros, oscuro como nosotros, y decía, un rostro decía que no era de qué, ni deseable. Y no estamos hablando de tener una foto de él en algún lugar. Es simplemente, tú quieres ver a Dios, mírame a mí, porque no me mírame en el sentido físico, sino mira las cosas que yo hago. Por eso cuando Juan el Bautista, de la primera iglesia bautista de Jerusalén, okay, era bautista porque bautizaba, no porque la iglesia bautista existía en aquella época. Por si acaso, pues después, no. Ok. Cuando él se deprimió, que iba a estar al punto de la muerte, que iba a saber, a ese sí le iban a cortar la cabeza. Y manda a decir, ¿eres tú? Y esa pregunta es una pregunta depresiva. ¿Cómo que eres tú? Tú fuiste que me bautizaste. Pero esa pregunta como de inquietud para hacer, yo creo que llegó mi hora, porque si eres tú, this is it. ¿Y cómo le respondió a Jesús? Dile que los ciegos ven, los cojos andan, los muertos ¿qué? Resucitan ¿para qué? Para enseñarle, este es el poder de ¿quién? De Dios. A quien los mismos discípulos decían, ¿quién es este que el tiempo se detiene? Y también obviamente habían perdido influencia de qué, de las multitudes, y su popularidad continúa que creciendo. Estos pasajes están en Mateo 23, donde Jesús denuncia a los fariseos, Marcos capítulo 3, donde los fariseos conspiran contra Jesús, y aún en Juan 11, en los tiempos finales, querían matarlo, pero concluyo con esto. Vemos entonces la profecía y las acciones, vemos el pueblo y su reacción, pero vemos la persona y sus acciones. ¿Quién es la persona? Jesús. Este libro es all about Jesus. Es todo acerca de ¿quién? De Jesús. Si tú no conoces el personaje principal de la Biblia, entonces no vas a entender qué. La Biblia, porque él está desde el comienzo. Y sus profecías acerca de él, de la persona, de quién es Jesús. Y mira, lo primero que hace Jesús llora sobre Jerusalén. He cried. Su humanidad. Y si cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para ti paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán como con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán. ¿Alguien puede saber lo que está ocurriendo en el Medio Oriente? Hello. Ese es el pueblo de Israel. Y a los hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Él está hablando a su pueblo. Te vine a visitar y no qué. Y no me reconociste. Estuve presente. Pudiste haber indagado y ver dónde nací, cómo nací, cuándo nací, y ahora no vistes quién yo soy. ¿Quién es él? ¿Por qué? Porque la religión, por la religión hay personas que no entienden. Y cuando le presentamos el plan de salvación acerca de Cristo, es que yo soy de tal denominación. No es acerca de denominación, no es acerca de religión, es acerca de quién, de Cristo.
Y dice, es que tengo que dejar esto. No tienes que dejar nada, tienes que dejarlo todo para entregarle tu vida ¿a quién? A Cristo, porque Él no es una religión, es una relación. Porque nadie muere por religión a menos que tenga un objetivo primordial. Cuando digo esto, ¿cómo que nadie? Sí, los musulmanes mueren por su religión. Se ponen bombas por ellos. ¿Por qué? Porque tienen un futuro, supuestamente, ¿con quién? Y no es asegurado con Alá, que mientras más maten a los infideles, más alto van a llegar. ¿Sabe cuál es uno de los premios? Una barra con un montón de mujeres. Sí, ya. En otras palabras, that's a topless bar aquí en Ybor City. ¿Me están siguiendo? ¿Y cómo usted sabe, pastor? Estoy asumiendo. ¿Ok? Porque usualmente yo creo, no sé, y yo sé que nadie se me va a acercar después y me va a corregir. ¿Ok? Porque me preguntan, ¿y cómo tú sabes? Porque usualmente en las ciudades o en downtown, ahí es donde están. So, I don't know, maybe I'm wrong. Pero usted me puede corregir. Segúrese que su esposa no sepa que me esté corrigiendo. Estoy bromeando. That's not a joke. Sorry about that. Pero me están siguiendo. Te están dando algo que ya la tierra tiene y que no llena, solamente llena ¿por qué? Por un tiempo. Y están dispuestos a dar ¿qué? Su vida por ese objetivo. Pero nosotros no estamos dando nuestra vida por quien es Cristo. Entonces llora, porque no le iban a reconocer. Llora por ahí otra parte donde dice, como una madre. Una madre, y cuando empiezo la palabra madre, son aquellas que están ahí cuando estamos en un corte, en un juicio. Están ahí cuando nadie ora por nosotros, son las que están llorando por nosotros. Dice, como una gallina que dice, ¿qué? Protegerte. Y la reacción que tuvieron ellos. Mire, cuando Jesús entra en su última, primero llora, pero mire, cuando entra en su última semana de su vida en la tierra, ¿ok? Entró con los ojos, ¿qué? Abiertos. Él sabía exactamente lo que tenía que hacer. Él sabía cómo la gente iba a reaccionar. Él sabía que el domingo iba a ser recibido por una multitud de personas que realmente no entendían quién era. Él sabía que el lunes él entraría contra los líderes religiosos a sacar a los cambistas y a los mercaderistas dentro del templo. Él sabía el martes que iba a ser preguntado sobre su autoridad para enseñar las cosas donde en el templo. Él sabía que el jueves iba a ser traicionado por Judas. Él sabía que también iba a ser negado esa misma noche por uno de sus discípulos y que todos los iban ¿qué? A abandonar. Yo doy gracias a Dios que yo no sé el futuro. Bueno, yo sé el futuro en general, pero no específicamente. Él sabía y reconociendo todas estas cosas, él se comprometió a hacer la voluntad de Dios para morir por ti y por mí. Si yo te hago esta pregunta, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu excusa? Porque él ya dice en su palabra, no me quiero adelantar. Voy a dejarlo así, lo que dice en su palabra. Él sabía todo lo que iba a ocurrir. Cuando dice que Jesús vira las mesas, fue fríamente calculado. Sí, como Chespirito. Él se sentó, ¿hizo qué? Su látigo, su nudo. Él no estaba airado en molestia de pecado porque él nunca pecó. La Biblia dice, airaos. By the way, airarse no es pecado. Es que tú haces con esa ira, que se convierte ¿en qué? En pecado. Él estaba molesto, estaba tan molesto que él vino. Y él, a veces podemos pensar, es como cuando usted ha visto una pelea de UFC o un boxeo. Ellos saben exactamente lo que están haciendo. Están bajo control. Dice, pastor, ¿cómo es que puede control si yo veo a esa persona que está como con hule dándole por la cabeza al tipo en el piso? Él está bajo control. Porque eso fue lo que le entrenó, a darle. Por eso usted ve que las orejas de los que UFC Fighting están así hinchadas y es por eso, porque cogen tanto golpe ahí. No, cuando digo esto no estoy promoviendo que le entregue golpes a nadie, simplemente estoy hablando de que él hizo planificado, a lo mejor no sé, no lo dice la Biblia, tengo que tener cuidado, sentado, bueno, a ver en qué orden voy a coger cada mesa. Esta primera, esta segunda, porque estaba airado porque habían tomado el templo, la casa de Dios como un negocio para hacer dinero. No sé lo que estaba ocurriendo básicamente, ¿verdad? Tú traías tu cordero, que era el mejor que tenías,
por lo cual tenía que ser aceptado por el sacerdote. Dice, no, este cordero no da el grado. Aquí tenemos otro. ¿O qué hacían? Te lo vendían. Y a lo mejor ese mismo cordero que tomaban, lo revendían. Porque este era tuerto, pero este otro es visco. Así que uno es mejor que el otro. Se hicieron que un negocio. Mercadería que está en 2 de Pedro, capítulo 2, que harán mercadería de vosotros. Y esa era su molestia. Entonces entró eso en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, by the way, los que vendían palomas era porque si tú eras muy pobre, tú no podías comprar a veces ¿qué? Un cordero. So Jesús aceptaba, no Jesús, sino el pueblo, los sacerdotes estaban palomas. Y por eso había hasta ¿qué? Palomas. Mi casa de oración será llamada. Mas vosotros lo habéis hecho cueva de ¿qué? De ladrones. Y vinieron en el templo ciegos, cojos y los sanó. Esto es otro acto profético donde Jesús básicamente entró en el templo y vio que estaban explotando, usando el sacrificio que él había hecho con su pueblo. Y lo que significaba ¿para qué? Por beneficios ¿qué? Económicos. Jesús se indignó. Y varias cosas que significa esto. Primeramente, denuncia la corrupción. Denuncia de la corrupción. Ahora mismo nuevamente tenemos en la iglesia este movimiento de prosperidad. Y prosperidad no necesariamente estoy hablando económicamente. Hay un mensaje próspero, tú le entregas tu vida a Cristo. Se llama positivismo. Hay una diferencia entre un predicador, ¿okay? Y un orador que habla de la Biblia. Porque puede ser un motivador. Si tú vas a una iglesia donde todos tus domingos tú salgas bien alegre, cuidado en el 3.º, 4.º domingo. Porque la palabra, y tampoco es que salgas triste, porque hay pastores que predican como que te quieren matar. Como si te odiaban. Yeah, that's not the difference. No estoy hablando del tono. Es la palabra de Dios la que te tiene que convicción, no el pastor. ¿Y cómo tú puedes discernir? Bueno, si a ti te llama la gritería, y es la gritería la que te motiva, ten cuidado. Debe ser la profundidad de lo que se dice en la palabra, no cómo se dice la palabra. Es bien fácil discernir. Yo he visto lugares donde el predicador grita algo y la gente, si es lo que dijo que fue a salir y estaba lloviendo. That's what he said. Pero como lo di cuando salí afuera y vi la lluvia cayendo, aleluya. Si lo está diciendo que está cayendo un aguacero. Me imagino que cuando sale la del tiempo, la noticiera del tiempo, están alabando al Señor. Santo, ¿viste la noticiera del tiempo lo que dijo? Pero no ha dicho nada, sino fue la forma que lo dijo. ¿Cómo lo dijo? Eso es una denuncia de la corrupción, donde toman de bobo a las personas por la forma en cómo hablan, en vez de predicar la palabra de Dios. Restauración del propósito del templo y oración. Nosotros nos sacamos ese tiempo de oración aquí. Ay, qué bonito se vería en el servicio. No es para realmente orar. El altar se abre, nadie pasa, pero lo seguimos abriendo. Algún día alguien va a pasar y se va para el frente. Y no es para hacer sentir a nadie culpable, simplemente es que es un tiempo que sacamos de oración. Leemos la Biblia porque hay un tiempo de leer su palabra. El acto de eso fue un signo de juicio sobre la corrupción y la hipocresía de los líderes que religiosos. Y concluyo en Jesús enseña y sana en el templo. Voy a decir porque esto es bien importante. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales, los escribas del pueblo, procuraron que matarle. Sí, aún sabiendo lo que estaba pasando y lo que iba a pasar, él continuaba la labor por la cual Dios lo envió. ¿Enseñar qué? La palabra. Yo no sé usted, pero yo cogería un sabático mi última semana. Give me a break. Porque el fin de semana it's going to be tough. Él continuó porque él continuó, que él vino a hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. De Dios. Él continuó que enseñando la palabra, haciendo milagros por misericordia. No porque tenía, sino por misericordia. Entonces, tú y yo, nosotros sabemos que la Biblia dice que en el mundo va a tener ¿qué? Aflicción. Ay, pastor, pues mire, yo no voy a hacer esto más porque es que aquello y y lo otro para aquí. Pues si Dios te llamó a hacer eso. Y no es que haya un tiempo de descanso, Dios te llamó para eso, ya está en su palabra. Y Él te lo dice, en el mundo va a tener que aflicción, pero confía, descansa. Yo he vencido al mundo. Ya nos ha dicho que, es que me odian, me miran mal.
o cualquier otra excusa, pues Él lo dijo en Juan 17, si a mí me odiaron era perfecto, ¿qué más a qué? A nosotros que somos ¿qué? Imperfectos. La Biblia dice que si amamos a Dios, todo lo que ocurre a nosotros es un propósito ¿para quién? Para nuestro bien. Y cuando es nuestro bien, bien en el propósito y en el plan perfecto ¿de quién? De Dios. Entonces, ¿por qué paramos de venir a adorarlo? Alabarle en su casa, servirle a Él. Y la pregunta sería, si realmente lo conoces a Él, o somos como el pueblo que lo alababa, pero no lo reconoció quién era Él. Entonces lo que vino a hacer y lo que espera de su verdadero pueblo, no los judíos, sino de su iglesia, hoy día es para nosotros ¿qué? Reflexionar. Yo creo que meditemos en lo que vamos a cantar en estos momentos. Y en un momento después vamos a tomar de la Santa Cena. Nuestra Santa Cena es abierta. ¿Qué significa abierta? No tiene que ser miembro de esta iglesia. Pero la pregunta es si usted le entregó su vida a Cristo y ha nacido de nuevo, entonces puede tomar de la misma. Pero la otra pregunta, hay iglesias que los que no se han bautizado no los dejan, pero básicamente la pregunta es ¿por qué no? ¿Por qué no le quiere que la tomemos indignamente? Entonces, ¿por qué no ha sido bautizado? ¿Por qué no ha sido obediente en el bautismo el primer paso? ¿Qué significa para ti la entrega triunfal de Jesús en Jerusalén? ¿Cómo puedes aplicarla en tu vida diaria? Esto es una tipología, lo que vamos a tomar. La Pascua celebraba, fíjense, aquí está Jesucristo entrando. Hay un coro inglés que se llama Mira el Cordero, Watch the Lamb. Cristo está entrando el domingo en un asno. El domingo entra el grupo religioso a ofrecer ¿qué? Su cordero, que iba a ser sacrificado entonces esa semana. Aquí vemos a Cristo el Cordero, ¿quién? De Dios, que vino a quitar el pecado de ¿qué? Del mundo, pagando por eso. Eso es lo que estamos entonces celebrando.